Iglesia, observando minuciosamente el panorama bíblico, podemos describir de una manera generalizada que desde el comienzo de la humanidad, por la naturaleza pecaminosa, los seres que Dios había creado se corrompieron de una manera muy extrema. Se describe una corrupción, se describe actos que desagradaron al Señor. Las generaciones fueron afectadas considerablemente por malas acciones, por decisiones inapropiadas. La humanidad fue desleal, implacable y dependiente de sí misma. Tuvieron una naturaleza caída, eran aún desobedientes a los padres, eran implacables, sin misericordia, sin afecto natural, desleales a Dios, a quien los había creado. La maldad había reinado la creación. Lo que Dios había declarado bueno se había distorsionado, había evadido las normativas, las normas, los mandamientos, las ordenanzas, lo que Dios había establecido en la palabra. Estos y muchos factores han sido las causas del rompimiento de esa relación íntima con el Eterno, lo que ha repercutido desfavorablemente en la creación. En este caso, en un punto de vista estratégico, en la historia, Dios tenía reservada una generación que era temerosa de Dios y que aplicaba de una manera favorable delante de Él. Aunque había una maldad extensa en la humanidad en los tiempos de Noé se había introducido en el plan de santidad, obrando en una generación temerosa, en una generación que se guardaba, que era justa delante de Dios. Noé deriva de la raíz Noash, que significa descanso y consuelo. Notamos un desarrollo espiritual significativo en esta familia. Vemos que Noé viene de la descendencia de Enoc, de Lamec, y Lamec como padre lo instruyó en el camino de Dios, en el temor a Dios. Notamos un desarrollo espiritual santo en esta generación de Lamec, y es conocido por sus palabras proféticas acerca de su propio hijo Noé. Estos relatos reflejan la sociedad patriarcal y primitiva en el desarrollo de una sociedad temerosa de Dios. Vemos que el Señor, el Eterno, lo calificó de una manera magistral. Yo quiero que vayamos todos a la Escritura en Génesis capítulo 7, versículo 1, la parte B. Génesis 7, 1b dice: porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y vemos que la Escritura lo recalca, o el Señor lo demuestra en la Escritura, porque hemos leído en el capítulo 6, versículo 1, que Noé era un varón justo, era un varón perfecto en sus generaciones. Y en el capítulo 7 dice: porque a ti ha visto, lo recalca, el Señor recalca el carácter de Noé, firme, perseverante, leal, en santidad, y lo recalca y dice: porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Por eso, amada iglesia,
Noé halló gracia celestial. Noé fue considerado agraciado ante los ojos de Jehová, según el capítulo 6, versículo 8. La gracia es un atributo divino que se otorga por misericordia y no por mérito propio. Mis hermanos, vamos a analizar en detalle la escritura. Este versículo vamos a detallarlo, vamos a tratar de digerirlo, de escudriñarlo de una manera más profunda, analizando en el versículo. Quiero que estemos todos en el capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Analizando la palabra, pero es una conjunción adversativa que se utiliza para unir oraciones, para unir frases que expresan ideas opuestas. Esta conjunción se utiliza para indicar que la segunda oración o frase es contraria y se opone a la primera. Por eso vayamos al versículo 5, donde dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entonces, gramaticalmente, mis hermanos, podemos analizar que la palabra pero es una conjugación adversativa. Esto quiere decir que la primera fase u oración describe la corrupción. La primera frase del versículo 5 describe la corrupción, describe la maldad, la impiedad del ser humano. Y más luego introduce un contraste, destacando una excepción, y en donde encontró Noé gracia. Fue una excepción. Enfocándonos en la gracia de Dios, deriva de la raíz shalom, que significa ser amable, mostrar favor. Esta palabra se utiliza para describir la barrera o la separación entre los justos y los que son injustos. Una barrera de separación entre los justos y los que son malvados. En la traducción, la gracia fue otorgada, fue por misericordia y no por mérito propio. Esto destaca la importancia de la obediencia en un creyente. En la frase, pero Noé halló gracia, quiero que estemos allí en el capítulo 6, versículo 8, donde hablamos de la gracia de Dios que fue concedida a Noé. En la frase, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero la preposición ante, ahí en el versículo, ante los ojos de Jehová, se utiliza para indicar presencia y comparecencia. En este contexto, significa que Noé se encontraba en la presencia de Dios, es decir, que estaba bajo la mirada, bajo la supervisión de Dios. Noé estaba fijamente en la mirada de Jehová, donde la expresión gracia da a entender ojo de continuidad en el original. Se refiere a la idea de que Dios está siempre mirando, Dios está siempre observando, Dios está siempre cuidando su remanente. Porque en el caso de Noé se asemeja a la iglesia de estos tiempos, a la iglesia de Cristo, que hay un remanente que se guarda, hay un remanente que adora a Dios, hay un remanente que está firme delante de Dios. Y el ojo de continuidad que da esta expresión se refiere de que Dios siempre está observando y cuidando a la iglesia. También implica que no era consciente de la presencia de Dios en su vida, y establece que hay que vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Por eso, amada iglesia del Señor, los ojos de Jehová, el Señor, estaban observando en Noé esa semilla de la nueva generación en Dios, de ese remanente fiel que permanece constante, perseverante, sólido delante de la presencia del Señor.
Esto significa que Noé estaba bajo una tutoría, una supervisión, una supervisión. Por eso, amada iglesia, hay momentos en que pensamos que Dios ha decidido algo ya definitivo para nuestras vidas, pero la gracia determina lo mejor y lo favorable para su iglesia. Por eso la palabra del Señor en el Salmo 84:11, quiero que todos me acompañen en esa lectura. Salmo 84:11, dice la escritura: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y aquí en el Salmo 84, la gracia es derramada sobre aquellos en los cuales la voluntad perfecta de Dios se ha establecido. Por eso lo combinamos con Proverbios 3:4, que dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces el Señor derramó gracia sobre una generación que se preparó, que permaneció, que cumplió los estándares de Dios. Una generación que fue formada desde el hogar de Noé. Una generación que fue plantada en reverencia a Dios. Por eso, mis amados hermanos, como punto número 2, Noé fue un varón justo. La justicia, heredero de justicia, fue lo que se estableció en la vida de Noé. Por eso Noé fue considerado varón justo. Cuando hablamos del sustantivo varón, ¿sí? Porque en este caso el sujeto al cual estamos relacionando la lectura es a Noé, pero el sustantivo varón significa que es una semilla o descendencia, y se refiere a la idea de que Noé iba a ser el padre de una generación levantada por Dios. En este contexto se refiere a que Noé, en el punto de partida de esa generación, de esa descendencia, sería fiel a Dios, y esa semilla espiritual se extendería por la siguiente generación. El Señor quería resguardar una generación que le creyera, que permaneciera fiel a Dios, porque allí en la escritura, Noé, al hallar gracia y al considerarse justo, tenía un salvamento o una salvación, no para su vida propia solamente, sino para la generación, porque los que fueron salvos en ese momento, los que fueron resguardados en el arca, fue Noé junto con su familia, pero Noé fue el que fue hallado justo delante de Dios. Por eso, según la escritura, en el mismo versículo podemos notar un adjetivo que identifica a Noé como justo. Una característica muy relevante, una característica de elevada importancia. Y ser justo, en la traducción o en la transliteración original, significa sabio, y se relaciona con la idea de estar en el lado derecho o en el costado de alguien. Noé se apoyaba en el Señor. En la cultura hebrea, el lado derecho se consideraba el lado de la justicia, andar justamente, rectamente. Por lo tanto, ser justo es estar al lado derecho de Dios, al lado derecho, recibiendo la bendición y la justicia por parte de Dios. Por eso la imagen del costado de un hombre se relaciona con la idea de estar cerca, de estar a su lado, de estar compenetrado con Dios, de estar a su lado, caminando. Por eso la escritura dice que el Señor caminaba literalmente, caminaba con Noé. Entonces podemos definir que Noé era el padre de una generación, y en él estaba la semilla
compenetrada en una relación mutua de justicia. Por eso la Escritura dice en el Salmo 5:12, quiero que me acompañen mis hermanos, Salmo 5:12, todos allí en la Escritura: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Bendecirás al justo. Ahí lo dice claramente. No dice bendeciré al desjuiciado, bendeciré al que es incorrecto en sus acciones, en su proceder. Y hay una promesa: como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y en el Salmo 34:15 dice la Escritura: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Señor tiene atentos sus oídos al clamor de los justos. Por eso la iglesia tiene que ser ese remanente que sea justo, para que los oídos del Señor estén atentos a sus oraciones, estén atentos al clamor, estén atentos a lo que usted le dice al Señor. Por eso fue considerado justo. Como tercer punto, amada iglesia, tercera cualidad que se refleja en la vida de Noé, que era un hombre perfecto. Noé fue considerado perfecto, pero la Escritura detalla que no solamente perfecto en ese preciso momento, no exclusivamente en ese año que iba transcurriendo, sino que era perfecto en sus generaciones. En esas generaciones de comienzos de la creación, aunque la creación había sido como llena de maldad, como yo lo notaba al principio, eran desleales, implacables, aborrecedores de Dios. Por eso el ser perfecto implica un ser correcto, un ser sin mancha, un ser irreprensible y rebosante de integridad. Rebosante de integridad. Rebosante es cuando tú llenas un vaso hasta la copa, hasta arriba, y sigue fluyendo el agua y se derrama. Qué bueno que el Señor opine eso de nosotros, que somos ese remanente que rebosa de santidad, que rebosa de integridad, que rebosa de rectitud, de ser correcto. Por eso en la traducción significa vivir una vida que es agradable a Dios, sin pecado, sin culpa, que busca hacer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con los principios y valores, de acuerdo a los mandamientos y los preceptos que Dios ha establecido en su palabra. La palabra perfecto e irreprensible traduce un ser íntegro, un ser sin defectos y que muestra una imagen intachable. En la traducción significa tamín, y dicen que la letra tat del hebreo, según la teología bíblica hebrea, simboliza una marca o señal de un pacto y se relaciona con la idea de ser perfecto, con la idea de ser íntegro. Por eso Noé aplicaba a que Dios caminara con él. Él fue aprobado porque iba en constante intimidad con Dios. No se apartaba, escuchaba la voz de Dios, se dejaba dirigir, se dejaba tratar por Dios, a tal punto que el Señor le declaró que establecería un pacto con él, que entraría en el arca junto con su generación. Por eso realmente él halló gracia de tal manera que tenía el acceso a una promesa de salvación para su vida propia y la vida de su familia.
Por ser heredero de la justicia y de la gracia, el Señor recalcó esa cualidad en Génesis capítulo 7, versículo 1, donde el Señor vuelve a decirle: Noé, no había visto justo delante de mí en esta generación. Por tal, la Escritura dice en Proverbios capítulo 13, versículo 6, Proverbios 13, 6, que la justicia guarda al de perfecto camino. La justicia guarda al de perfecto camino. Y esa es la iglesia que Dios espera, una iglesia que camine en integridad, que tenga los estándares y los valores en los cuales su vida fue aceptable delante de Dios, su vida permaneció siempre constante a la voz de Dios, al precepto, al mandato de Dios. Por eso, amada iglesia, en el capítulo 6, versículo 9, la parte C, la parte última del versículo, dice que Noé caminó con Dios. Noé fue considerado privilegiado porque Dios caminó con él. En términos gramaticales, la oración se entiende que Noé caminó en la compañía de Dios, es decir, que Dios estaba en esa guía, le correspondía. La preposición con en esa parte del versículo indica una relación de compañía y asociación, una compañía o asociación entre Dios y Noé de una manera estrecha, de una manera significativa. Cuando se dice que Dios caminó con Noé, se utiliza la palabra alá, que significa caminar, significa andar, proyectarse. En ese contexto, la frase sugiere que Dios se relacionó con Noé de una manera personal, de una manera íntima. Por eso, en la cultura hebrea, la idea de caminar con alguien, amada iglesia, se relacionaba con la idea de compartir una relación estrecha, de confianza. Cuando se dice que alguien caminaba con Dios, se entendía que esa persona estaba en una relación mutua, en una relación de obediencia. Y esto describe la relación de liderazgo y guía de Dios directamente al creyente, y se utiliza para describir la autoridad y el poder de Dios, en lo cual Dios caminaba con Noé. Por eso dice la palabra que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, nosotros como iglesia, el Señor desea y se quiere agradar de su iglesia en este tiempo, y quiere que ese remanente se establezca, ese remanente que se guarde. Y yo creo que podemos alcanzar ese nivel de ser correctos, sinceros, justos, hallar gracia delante de Dios, tener esa gracia delante de los ojos de Dios, y ser una generación que enmarque un testimonio intachable. Y estamos a tiempo, porque nosotros fuimos llamados a estar en su presencia, fuimos llamados a obedecer sus mandamientos y ordenanzas, y a levantar una generación que permanezca fiel, que permanezca constante, que sea sólida, que esté ceñida a la roca, que tenga el carácter de Dios, que tenga el temor a Dios, y que permanezca, y que ustedes den ese testimonio en sus vidas propias, en sus hijos, en sus nietos, en la generación que Dios quiere establecer para su gloria. Él quiere levantar una iglesia que esté
firme. Tenemos el regalo de la salvación, sí, tenemos la gracia. Muchos de los que estamos presentes no opinarán, sino que bíblicamente tenemos esa gracia, ese regalo de salvación, pero que ese regalo de salvación o esa vida del creyente permanezca en fidelidad, en santidad. Que el Señor diga, buen siervo fiel. Que el Señor diga, no he visto justo delante de mí, en presencia de esta generación, sino que permanezcas como una generación que da testimonio. Pero eso comienza desde casa, desde tu hogar, dando testimonio del gran poder de Dios. Y nosotros no somos la excepción. Aunque el nombre de Noé se establezca en la Escritura y que tiene renombre tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 7, nosotros no somos la excepción. Aunque nuestros nombres no estén escritos en las escrituras bíblicas, delante de Dios el Señor nos conoce. Y qué bueno que el Señor diga, buen siervo fiel, y no nos diga hacedores de maldad. Porque aunque había un tiempo de maldad que ha habido siempre después de la caída, por causa de la naturaleza caída del hombre, se levanta una generación que quiere amar a Dios. ¿Y amar a Dios qué es? Guardar sus ordenanzas, guardar sus mandamientos, y que la iglesia testifique en este tiempo de Cristo, de testimonio, que tú seas intachable, que no se note en ti corrupción, lo que desagrade a Dios, sino que demos ese testimonio intachable en Ocaña, en este municipio, en esta ciudad. Bendito es el nombre del Señor, que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, y por su gracia tenemos salvación. Oremos. Amado Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra, porque mi Dios, hemos creído que tú levantarás, Señor, y estás levantando y has levantado una generación que te ame, Señor, una generación que halle gracia delante de ti, que sea justa, que sea perfecta, Señor, en esta generación, Dios mío. Padre, y te pedimos que tú sigas caminando con nosotros y fortaleciéndonos en gran manera. Bendito eres, Señor, que nos llenas de favores y misericordias, mi Dios amado. Honramos y glorificamos el nombre poderoso de Cristo.